se encuentra nuestro sistema bancario? ¿Cuáles fueron los antecedentes que nos llevaron a esta situación? ¿Qué se espera del denominado banco malo? ¿La gente tiene en realidad miedo a tener sus ahorros en los bancos? Y el índice de confianza en la economía europea ha bajado hasta los 90,6 puntos, un nivel inferior de lo pronosticado, según ha revelado el último informe de la Comisión Europea. La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers, ha acrecentado la crisis internacional del sector financiero. Tras la reunión del Eurogrupo, que ha durado 3 horas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que el gobierno español ha solicitado el rescate financiero a la Unión Europea. Nosotros vamos a seguir haciendo las reformas que requiere la economía española, vamos a mantener nuestro compromiso de no gastar lo que no tenemos y vamos a intentar que haya más Europa, que haya una unión bancaria y que haya una integración fiscal, porque creemos que es lo mejor para los europeos y desde luego también para los españoles. Bankia saldrá del IBEX el próximo 2 de enero. La entidad podría regresar ese mismo mes y mientras se estudia su situación, el selectivo se va a mantener temporalmente con 34 valores. Los próximos días, estas entidades y las otras dos también nacionalizadas, hablamos de Catalunya Caixa y también de Nova Galicia Banco, van a recibir casi 37.000 millones de euros en dinero público, casi la misma cantidad, 37.000 millones también, que todas ellas van a transferir al llamado Banco Malo. Vuelta al Mundo es un blog económico creado por 5 estudiantes de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Un espacio donde puedes resolver tus dudas acerca de los antecedentes del rescate a la banca española o qué se pretende conseguir con la creación del Banco Malo. Para hacerlo de la mejor manera posible, hemos contado con la colaboración de 7 expertos económicos. Es el caso de Javier García de la Vega, presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica y también subdirector de los servicios informativos de Antena 3, y de José Ramón Blanco, es funcionario de la Comisión Europea, entre otros. Property became first easy to buy, and then it went up, and people said, well, property is safe, I want to put my money in bricks because that never falls. Spaniards steamed into the property market and construction companies jumped at the chance to build thousands of new homes. The Land Act let local municipalities decide what was building land and what was not building land. Dada la situación económica española, nos hemos interesado por conseguir una información relacionada con la actual crisis económica. Para ello, hemos contado con la intervención de 8 expertos, quienes nos han explicado de forma breve y sencilla desde las causas de la crisis hasta las consecuencias que conlleva la creación del Banco Malo. Nuestro principal objetivo es dar a conocer de manera clara y precisa la situación bancaria y los efectos de su rescate. Además, hemos intentado aprovechar todos los recursos y herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a la información de este tipo de temas. En definitiva, creemos que es imprescindible que nuestros espectadores estén al tanto de esta situación que nos concierne como ciudadanos. En el transcurso y realización de la presente investigación, se utilizó un enfoque metodológico basado en métodos y técnicas prácticas. Se aplicaron como instrumento entrevistas con el objetivo de llegar al entendimiento de los interrogantes planteados. La técnica de la entrevista a expertos en la materia facilitó la obtención de datos veraces y honestos. La situación objeto de estudio en esta investigación era el estado actual del sistema bancario español tras la ayuda recibida de la Unión Europea. El universo a estudiar fue ubicado en Madrid, con un total de 7 sujetos, de los cuales se obtuvo una muestra para la realización del estudio. Fue un estudio de carácter explicativo o aclaratorio. El instrumento consistía en una serie de 8 preguntas realizadas por los diferentes miembros integrantes de este grupo. Puesto que era de vital importancia que la información obtenida fuese fiable, se estableció mucho rigor en que las personas entrevistadas conociesen a fondo el campo a tratar, manteniendo así la veracidad y exactitud en los contenidos obtenidos. La actual crisis mundial se ha visto iniciada en Estados Unidos con la denominada crisis crediticia e hipotecaria, afectando gravemente a la burbuja inmobiliaria y con ello provocando una reacción inmediata en el resto de países desarrollados.
En el caso de España, la mayor consecuencia desde el 2008 es la subida del desempleo. Por consiguiente, ocurre exactamente lo mismo que en Estados Unidos. Explota la burbuja inmobiliaria y los bancos dejan de conceder créditos de un día para otro. Por lo tanto, los españoles no tienen solvencia para cancelar los créditos, el paro aumentó y la deuda se acrecentó. El mercado financiero español es verdad que está muy, digamos, en una fase de crisis cuyo prólogo fue la crisis financiero en Estados Unidos ya en el año 2008, se ha ido trasladando a Europa. En Europa, desde el principio de esa crisis, se tomaron en el año 2009-2010 medidas para sanear los bancos de Inglaterra, Irlanda, la propia Alemania, que aquí no se tomaron. La medida sustancialmente era la aportación de recursos para, digamos, sanear los balances. Y entonces aquí se ha esperado todo este tiempo y ahora es cuando ese tiempo, en ese periodo de tiempo, ese 2008, 2009, 2010, 2011, la economía no ha mejorado, ha empeorado y por lo tanto los balances en líneas generales, hablo de esas líneas generales porque hay algunas excepciones, se han deteriorado más, los activos son más malos que antes o más tóxicos. Y entonces el gobierno al final ha tenido que tomar estos distintos planes de sistema financiero, el último la creación del Banco Malo. Entonces, hasta que no se vea que a los ojos de los inversores extranjeros, los bancos españoles tienen los balances saneados, los activos comienzan a ser saludables, y por tanto puedan seguir haciendo su labor fundamental, que es la de tomar y prestar dinero con toda la naturalidad y con toda la fluidez que se puede hacer eso, que ahora no lo pueden hacer, hasta que no veamos eso con claridad, el sistema financiero español seguirá básicamente estando malo. Y quiero decir esto básicamente porque es evidente que hay bancos como Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, el propio Bank Inter, que como sabes en el último informe que hizo Ibero Weiman, que son los que... Yo creo que a nuestro sistema bancario le hace falta un poquito de modernidad. Está un poco, digamos, anticuado, porque realmente la sociedad en este país tampoco creo que está muy lanzada. De todas maneras, aparte de eso, creo que hace falta que estas instituciones que se dedican, bueno, que hacen el tema del dinero, pues les falta un control serio y real, y tienen excesiva autonomía para ellos y decisiva influencia en muchos casos, y la realidad es que todo esto debe de ser controlado, muy controlado y seguido. Si bien es cierto, el sistema bancario ha financiado el boom inmobiliario y por tanto debe afrontar las consecuencias que conlleva. Partiendo de esto, es que cierto número de entidades financieras se han visto saneadas por el Banco de España, provocando un rescate del sistema financiero y con ello el descubrimiento de las malas cuentas gestionadas por los bancos, retrasando la recuperación. No obstante, cabe preguntarse si aún permanece el temor de la gente para dejar su dinero en manos de las entidades financieras. Me parecía que la gente tenía miedo de tener su dinero en los bancos, ¿no? Sobre todo la gente que estaba en bancos que han sido rescatados. Yo creo que ahora menos. El ciudadano español normal, medio, no creo que tenga mucho miedo. Yo creo que ha habido un momento en el que sí que había miedo que los bancos se hundieran y no pudieran recuperar su dinero, pero yo creo que ahora no. Ahora me da la sensación de que la gente está más tranquila y comprende que el rescate también garantiza que sus ahorros están a salvo. A todo esto hay que sumarle los recortes que el gobierno se ha visto obligado a tomar para sobrellevar la deuda y financiar el gobierno español. Además, la continua desconfianza de los mercados internacionales sobre la capacidad del Estado español para hacer frente a la falta de liquidez aún está presente. Pero, ¿cuál es la solución? Parece ser que la respuesta que ha dado el gobierno para reactivar la economía de España ha sido la creación de un banco malo. Un banco malo es una entidad financiera que se encarga de transferir los activos tóxicos de las entidades bancarias, donde el Estado compra aquellos créditos con alta probabilidad de resultar poco rentables para el banco. Es decir, el Estado se haría cargo de una parte de la minusvaloración del crédito. Es un banco malo, pero no es banco. Es una agencia inmobiliaria promovida por el Estado para sacar precisamente
esos pisos en manos de los bancos que no los venden, que los tienen valorados muy por encima de lo que el mercado hoy otorga a valorar esos pisos, y que eso significa que pérdidas para los balances de los bancos que los tienen, sacarlos de esos balances, con lo cual ya no estarán en la propiedad de esos bancos como pérdidas, realmente tampoco se van logrando beneficios porque se los van a comprar a unos precios bastante más bajos que lo han comprado, pero en cualquier caso van a salir, con lo cual esos bancos ya no van a tener esas causas de pérdida, se van a consolidar y van a estar en condiciones de salir al mercado para poder afrontar una competitividad y poder prestar dinero, que es la misión de todo banco. Prestar dinero a quien lo puede pagar, y en operaciones que no sean ruinosas para la competitividad financiera. Y lo que se espera es que, eso por parte de los bancos, lo que se espera también que al poner en circulación esa gran cantidad de viviendas que están en estos momentos sin salir al mercado, pues redunde en que, como todo bien que en abundancia llega al mercado, influya sobre la bajada del precio del bien, es decir, que influya sobre el precio de la vivienda, y eso permita acceder a la vivienda a aquellas clases que en estos momentos tienen más dificultades. Hay que recordar que la creación de la sociedad de gestión de activos o del banco malo es una exigencia del rescate bancario, es una imposición que aparece en el memorando que sintetiza la condicionalidad del apoyo, por tanto no es una decisión autónoma, ¿no? Yo creo que va a tener una ventaja, y va a permitir segregar, aislar, tener claro desde el punto de vista informativo cuáles son los activos inmobiliarios y sobre todo dónde están. Porque el problema era la duda, la sospecha que existía sobre el grado de exposición que los bancos españoles, que cada uno de los bancos españoles tenía a los activos inmobiliarios. De esta forma, sobre todo los bancos que han recibido ayudas públicas, al aislar en una única empresa, la sociedad de gestión de activos, todos esos activos inmobiliarios, aporta transparencia informativa, y eso es bueno. Puede tener un inconveniente, y es que los precios a los que se transfieran esos activos no sean los adecuados, y por lo tanto se extienda esa especie de interinidad que todavía vivimos en el mercado inmobiliario, porque da la impresión de que todavía falta por terminar la purga, la digestión en estos activos. Al final, la conveniencia o no, la virtualidad de esta sociedad va a depender de cómo se gestione. Primero, de quiénes sean los inversores, y dos, de la celeridad y de la transparencia con que se gestiona. Como vemos, parece que se trata de una medida singular para salir de la actual crisis económica. Sin embargo, aún abundan las críticas con la duda de saber si esta será una medida eficaz para dar fin a la etapa de austeridad por la que está viviendo el sistema económico español. El sistema bancario español se encuentra en fase de reconstrucción. Los bancos se concentran y Europa nos inyecta dinero para poder salvarnos de la bancarrota. La mala gestión de las cajas de ahorro y un inicio tardío de saneamiento ha dejado a nuestro sistema económico en una situación crítica. Los millones de euros en préstamos que financiaron la economía de la construcción se han convertido en activos tóxicos que los bancos no pueden recuperar. Estos activos fueron creados dentro de nuestras fronteras. Por tanto, la crisis española es interna. El rescate permite que la banca no se hunda y pueda recuperar solvencia, permite consolidar de nuevo nuestro sistema financiero. Pero también trae condicionantes. España se queda al mando de Europa, reduciendo así su margen de maniobra. La reforma dará frutos a largo plazo. En unos años se crearán proyectos de inversión que apoyará a las empresas y creará puestos de trabajo con los que se reducirá la alta cifra de desempleo. Con la creación del Banco Malo, Sareb,
El Estado pretende salvar a las cajas, eliminando todos los activos contaminados, viviendas que no se pueden vender y están sobrevaloradas. Esta inversión pretende sacar beneficios revendiendo de nuevo estos activos en unos años y así recolocarlos en la economía. Desde el inicio de la crisis, los medios de comunicación han sido muy criticados por lo desinformada que estaba la población. A la hora de tratar estas noticias, los periodistas han de buscar el rigor en la información. Sin embargo, frente a la falta de ética informativa, a veces el problema es la insuficiente cualificación de los periodistas en el ámbito económico. Han de entender de lo que están hablando y no limitarse a trasladar. También dentro de la población, los ciudadanos no especializados han de buscar estas noticias y tratar de comprenderlas. Tenemos derecho a estar seguros y conocer por dónde se mueven nuestros ahorros. Os invitamos a que visitéis nuestro blog economiaucm.wordpress.com y le deis a me gusta a nuestra página en Facebook, que la podréis localizar tecleando Vuelta al Mundo. Si lo vuestro es la economía y queréis saber más, os proponemos que visitéis algunos de los blogs que nosotros seguimos. Es el caso del blog de Paul Krugman o el de Marc Vidal. Asimismo, en nuestra agenda económica podréis enteraros de los eventos económicos que se celebrarán en nuestro país.